Hay amores que llegan demasiado tarde, y sin embargo, justo a tiempo para salvarnos. Durante años, el mundo vio a Megan Fox como un símbolo de belleza, deseo y misterio. Pero detrás de esa mirada perfecta se escondía una mujer rota, cansada de fingir que todo estaba bien. Después de un matrimonio fallido, escándalos y relaciones que ardieron demasiado rápido, Megan juró no volver a amar. Sin embargo, el destino tenía otros planes. A los 38 años, la actriz más enigmática de Hollywood sorprendió al mundo entero con una confesión inesperada. He vuelto a creer en el amor, pero esta vez, el verdadero. ¿Qué pasó con su corazón? ¿Quién es el hombre que logró devolverle la fe? ¿Y cómo Megan Fox encontró la paz después de tanta tormenta? Es una historia que te tocará el alma. Quédate hasta el final de este video. Dale like, suscríbete y comenta. Yo también creo en el amor, sin importar la edad. Antes de ser la mujer que hacía temblar la pantalla, Megan Denise Fox fue una niña silenciosa, observadora, criada en un rincón del sur de los Estados Unidos, donde los sueños parecían un lujo. Nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee, bajo un cielo que prometía mucho más de lo que su infancia le ofreció. Sus padres se separaron cuando apenas tenía 3 años. Su madre, Gloria Darlene, se volvió a casar con un hombre de fe estricta, y en su casa, la religión lo dominaba todo. Megan creció en un ambiente donde se hablaba del pecado más que del amor, y donde la risa a veces era considerada un acto de rebeldía. A los 5 años empezó a bailar ballet y jazz. A los 13 ya participaba en concursos de belleza, no porque quisiera ser famosa, sino porque, por un instante, se sentía vista. Cuando estaba en el escenario, recordaría años después, nadie me juzgaba. Por un momento yo existía, pero la adolescencia no fue amable con ella. En la escuela, sus compañeras la llamaban rara, demasiado linda para ser real. En su pueblo, la belleza era sospechosa, y Megan aprendió a esconderla detrás de una actitud desafiante. En el fondo, lo único que quería era que alguien la mirara sin miedo ni envidia. Cuando cumplió 16, decidió que tenía que huir. No de su casa, sino del destino que otros habían escrito para ella. Con una maleta pequeña y un corazón lleno de dudas, se mudó a Los Ángeles. Tenía miedo, pero más miedo me daba quedarme donde no pasaba nada. Los primeros años en Hollywood fueron una mezcla de hambre y esperanza. Megan dormía en sofás prestados, iba a meetings interminables, escuchaba cientos de veces la palabra no. A veces pensaba en rendirse, pero había una voz interior, esa chispa que se niega a apagarse, que le susurraba: no has venido tan lejos para volver atrás. Un día cualquiera, su suerte cambió. Un pequeño papel en una serie, luego otro en una película. Y de repente Hollywood empezó a pronunciar su nombre con asombro. Pero con la fama llegó algo más, el peso de ser deseada por todos y comprendida por nadie. Porque aunque todos querían mirar a Megan Fox, casi nadie se preocupaba por verla. La chica del sur, que había soñado con ser libre, se encontró atrapada en una jaula de luces y cámaras. Los productores la querían más como un ícono que como una artista. La prensa la llamaba la mujer más sexy del mundo, pero ella sentía que cada titular le robaba un pedazo del alma. En entrevistas, su sonrisa era impecable. Pero en privado, lloraba en silencio. No me reconocía a mí misma, confesaría años después. Todo el mundo quería un pedazo de mí, y yo ni siquiera sabía quién era. El éxito la hizo famosa, pero también la dejó vacía. Amaba actuar, sí, pero lo que realmente anhelaba era amar y ser amada sin miedo, sin cámaras, sin guiones. Así comenzó su búsqueda más difícil. No la de una carrera, sino la de un corazón que pudiera entender el suyo. Un viaje que la llevaría a descubrir que incluso los ángeles más bellos también tienen cicatrices invisibles. Y mientras el mundo la veía brillar en la gran pantalla, dentro de ella se gestaba una tormenta silenciosa. La de una mujer que aún no sabía que su historia más importante no sería la de Hollywood, sino la de su propio renacimiento.
Cuando Megan Fox conoció a Brian Austin Green, tenía apenas 18 años. Él, 3 años mayor, ya era una estrella de la televisión gracias a Beverly Hills 90210. Ella, una joven actriz que apenas comenzaba a abrirse camino en un mundo que parecía demasiado grande y demasiado cruel. El encuentro fue casi cinematográfico. Un set de rodaje, una mirada intensa y un silencio que dijo más que 1000 palabras. Sentí algo que no podía explicar. Recordaría Megan. Era como si lo conociera desde otra vida. Durante años, su amor fue una mezcla de pasión, aprendizaje y lucha. Brian era protector, casi paternal. Megan, impulsiva, libre, llena de fuego. Se complementaban, pero también chocaban. Sin embargo, a pesar de las diferencias, decidieron apostar por el amor. En 2010, se casaron en una ceremonia secreta en Hawái, frente al mar, lejos del ruido de Hollywood. Por un tiempo, todo pareció perfecto. Las revistas hablaban de ellos como una de las parejas más estables del espectáculo. Megan, que había sido etiquetada como la bomba sexy de su generación, empezó a mostrar una faceta más íntima, la de una mujer que soñaba con tener una familia, y su sueño se cumplió. Entre 2012 y 2016 nacieron sus 3 hijos, Noah Shannon, Bodhi Ransom y Journey River. Ser madre cambió a Megan profundamente. En una entrevista confesó: «Mis hijos me salvaron, me dieron un motivo para quedarme, para respirar, para ser mejor». Pero detrás de las sonrisas familiares había grietas invisibles. Las agendas, los rodajes, las expectativas, los celos. Todo comenzó a desgastar la relación. Brian, más tradicional, quería estabilidad. Megan, en cambio, sentía que aún tenía un universo por descubrir. Amar no significa encerrarse, le dijo una vez a un periodista. Pero a veces, amar también duele por eso mismo. En 2000 llegó la primera separación. Los tabloides explotaron con rumores. Algunos decían que Megan buscaba libertad, otros que Brian no soportaba su creciente fama. Sin embargo, pocos entendían que, a veces, el amor no muere, simplemente se transforma. Un año después, se reconciliaron. Nació su tercer hijo, y por un momento, parecía que el destino les daba otra oportunidad. Pero la calma no duró. En 2020, después de casi una década de matrimonio, Megan y Brian anunciaron su separación definitiva. Esta vez no hubo drama, solo silencio. En una publicación, Brian escribió: «La amé, la amo, y siempre la amaré. La vida nos lleva por caminos distintos, pero eso no cambia el respeto que tengo por ella». Fue un final digno, pero doloroso. Megan, en entrevistas posteriores, habló de esa ruptura con una serenidad que solo se alcanza después de mucho llanto. «No fue el fondo del amor», dijo. «Fue el comienzo de entenderme a mí misma». Después del divorcio, Megan se convirtió en una mujer distinta. Ya no era solo la actriz hermosa de Transformers, sino una madre soltera, una guerrera silenciosa. Su prioridad ya no eran las cámaras, sino el bienestar de sus hijos y la reconstrucción de su propio corazón. Durante mucho tiempo, juró no volver a amar. El mundo la veía radiante, pero en su interior, Megan estaba cansada de ser idealizada, cansada de dar sin recibir la misma profundidad a cambio. «Amé con todo mi ser, y aún así terminé sola», confesó una vez. Tal vez eso también es parte del destino. Esa soledad, sin embargo, no fue el final, sino la antesala de una nueva historia. Porque a veces, cuando crees que el amor se ha ido para siempre, la vida te sorprende. Y fue entonces, justo cuando había cerrado su corazón, que alguien apareció. No como un huracán, sino como una brisa. No para rescatarla, sino para recordarle quién era. Así comenzaría la etapa más inesperada y más intensa de la vida de Megan Fox. Una relación que la haría sentir viva, deseada, comprendida. Y también, nuevamente, al borde del abismo. Cuando Megan Fox conoció a Colson Baker, conocido por el mundo como Machine Gun Kelly, no buscaba amor.
Acababa de cerrar un capítulo importante de su vida, uno lleno de heridas silenciosas y promesas rotas. Había aprendido a ser madre, a sobrevivir a la fama y a convivir con la soledad. Sin embargo, el destino la llevó a un nuevo rodaje, Midnight in the Switchgrass, y allí el guión de su vida cambió para siempre. Desde el primer día en el set, hubo una energía imposible de ignorar. No fue un flechazo juvenil, ni una atracción pasajera. Fue una conexión inmediata, casi eléctrica. Megan diría después que cuando miró a Coulson por primera vez, sintió que su alma lo reconocía. Era como mirar a alguien que había estado esperándome toda la vida, confesó en una entrevista. Machine Gun Kelly no era el tipo de hombre que Hollywood imaginaba junto a ella. Rebelde, tatuado, con una energía caótica que contrastaba con la serenidad maternal que Megan había cultivado en los últimos años. Pero quizá fue justamente eso lo que la atrajo, la sensación de estar viva de nuevo, de sentir la intensidad que había perdido entre los muros del deber y la imagen pública. Su relación explotó ante los medios como un fenómeno cultural. Se convirtieron en la pareja más comentada de Hollywood, provocadora, salvaje, romántica hasta el exceso. En las alfombras rojas, Megan brillaba como una diosa moderna. Él la miraba como si no existiera nadie más en el mundo. Había entre ellos una mezcla peligrosa de deseo y espiritualidad. Se tatuaron juntos, bebieron vino con sangre simbólica, hablaron de almas gemelas y de universos paralelos. Para muchos, era una relación tóxica. Para ellos, era una forma extrema de amor. Nos encontramos en medio del caos, dijo Megan. Nos destruimos y nos curamos al mismo tiempo. En enero de 2022, Machine Gun Kelly le propuso matrimonio con un anillo diseñado para doler si se lo quitaba. Una metáfora de su relación, hermosa, dolorosa y llena de contradicciones. Megan aceptó, y durante un tiempo pareció que había encontrado lo que tanto buscaba. Sin embargo, la intensidad que los unía empezó a consumirlos. Las discusiones, los celos, los rumores, las largas ausencias debido al trabajo, todo comenzó a agrietar el vínculo. Los tabloides hablaban de rupturas, reconciliaciones, lágrimas en público y silencios prolongados. En 2024, finalmente, la pareja decidió poner fin a su compromiso. Fue un golpe devastador para ambos. Megan, que había apostado todo una vez más, se vio obligada a enfrentarse a una verdad dolorosa. Amar no siempre basta, dijo en una entrevista posterior. Pensé que el amor debía doler para ser real. Ahora sé que el amor verdadero es paz, no tormenta. Pese a la separación, su historia no terminó en el odio. Ambos mantuvieron un vínculo profundo, marcado por el respeto y por algo que ya no necesitaba definiciones. A finales de ese mismo año, Megan descubrió que estaba embarazada y, en lugar de esconderlo, decidió vivir esa experiencia con madurez y serenidad. En los primeros meses de 2025 dio a luz a una niña. Esa hija se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. No era el fruto de un escándalo, sino de una conexión que, aunque imperfecta, había sido verdadera. Megan encontró en la maternidad una nueva forma de amor, una que no exigía fuego ni drama, solo presencia y ternura. Machine Gun Kelly siguió cerca, no como amante, sino como amigo y padre comprometido. Entre ellos, Jan. Ya no había promesas de eternidad, sino una comprensión mutua. Después de todo, no todas las almas gemelas están destinadas a quedarse juntas. Algunas solo llegan para despertar lo que habíamos olvidado sentir. En ese proceso, Megan empezó a entender que cada historia, incluso las más intensas, tiene un propósito. Su relación con Coulson no fue un error, sino una etapa, una lección de amor, de pérdida y de autodescubrimiento. Cuando le preguntaron qué había aprendido de todo aquello, respondió con calma: aprendí que el amor no tiene que ser fuego para ser real. A veces basta con una luz suave que te guíe a ti misma. Así, la mujer que había sido juzgada, idealizada y malinterpretada, finalmente empezó a liberarse de todas las etiquetas. Por primera vez,
No era la Megan de Hollywood, ni la pareja de nadie, ni la musa de ningún videoclip. Era simplemente Megan, una mujer que había sobrevivido al caos y que, por fin, comenzaba a comprender que el amor más importante era el que nacía dentro de ella. Habían pasado casi 2 décadas desde que Megan Fox apareciera por primera vez en una pantalla. Durante ese tiempo, había conocido el vértigo de la fama, el peso de la crítica, la dulzura de la maternidad y la devastación del desamor. A los 38 años, su rostro seguía siendo el mismo que fascinaba a millones, pero su mirada había cambiado. Ya no buscaba aprobación ni aplausos. Buscaba paz. En 2025, Megan vivía en una casa discreta en California, rodeada de naturaleza. Lejos de las alfombras rojas, pasaba sus mañanas leyendo, escribiendo poesía, o simplemente observando a sus hijos jugar. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué había aprendido de todos sus años en el ojo público, respondió sin dudar: «Aprendí que la libertad empieza cuando dejas de necesitar que te comprendan». Esa frase reflejaba todo su proceso interior. Durante años había sido un espejo de las expectativas ajenas. Debía ser perfecta, debía ser deseada, debía ser polémica, debía ser fuerte. Pero esa mujer que el mundo había inventado no existía. Detrás de la imagen, solo había alguien que quería vivir sin máscaras. Después de su ruptura con Machine Gun Kelly, muchos esperaban que Megan volviera a refugiarse en el silencio. Sin embargo, esta vez fue diferente. En lugar de esconderse, eligió hablar. Publicó su libro de poemas Pretty Boys Are Poisonous, un retrato brutalmente honesto de sus heridas y sus deseos. En sus versos no buscaba provocar, sino sanar. Cada línea era una confesión. De abuso, de pérdida, de amor, de culpa. Los medios se sorprendieron. La mujer que había sido reducida durante años a su apariencia mostraba ahora una profundidad que pocos imaginaron. No todos comprendieron sus palabras, pero a ella ya no le importaba. «Escribí para mí, no para ellos», dijo. Cada poema fue un exorcismo. Esa transformación no fue repentina. Había comenzado mucho antes, en las noches solitarias, cuando comprendió que la única persona que podía salvarla era ella misma. Ser madre le enseñó a amar sin condiciones. El dolor, a tener paciencia con su propia historia. Su hija recién nacida, fruto de una relación que ya no existía, se convirtió en un símbolo de reconciliación. Megan no hablaba de Coulson con rencor. «Le agradezco lo que vivimos», comentó en una charla televisiva, «porque de esa historia nació lo más puro que tengo». En esos meses de introspección, empezó también a abrirse a una nueva forma de amor. No uno que la consumiera, sino uno que la acompañara. Lejos de los reflectores, conoció a un hombre ajeno al espectáculo, alguien reservado, con quien compartía la fascinación por la literatura y el silencio. No había fotos en redes, ni declaraciones públicas, ni exhibiciones de afecto. Era una relación discreta, madura, tejida con respeto. No necesitaba hacer noticia. Le bastaba con sentirse tranquila. «Por primera vez», dijo Megan, «amo sin miedo a perder». Sus amigos aseguran que se la ve distinta, más suave, más serena, como si el peso de los años y las heridas finalmente se hubiera disuelto. No es que ya no le importe el amor, es que ahora lo entiende desde otro lugar. Para ella, amar ya no significa renunciar a sí misma. Esa nueva etapa también transformó su relación con su cuerpo y con su fama. Durante años había sido símbolo de deseo. Hoy su mensaje es otro: aceptación. «He pasado la mitad de mi vida siendo mirada», declaró. «Ahora quiero ser escuchada». En sus redes sociales, sus publicaciones se volvieron menos glamorosas y más humanas. Frases cortas sobre la maternidad, el perdón, el paso del tiempo. En una de ellas escribió: «El amor verdadero no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega como una tarde tranquila en casa, cuando todo está en calma y por fin sabes que estás bien». Megan Fox, a los 38 años, no vive un cuento de hadas.
vive algo más real, la madurez emocional de quien ha tocado fondo y ha aprendido a levantarse sin necesidad de aplausos. Ha comprendido que el amor no es algo que se busca desesperadamente, sino algo que florece cuando por fin dejas de correr. Y en esa quietud, en ese silencio conquistado, Megan encontró lo que siempre había perseguido sin saberlo. La certeza de que el amor verdadero no siempre se comparte. A veces, simplemente se habita. Cuando el mundo dejó de hablar de ella, Megan Fox descubrió algo que durante años le había sido negado: el silencio. En ese silencio, lejos de los flashes, aprendió a escuchar su propia voz. Ya no era la joven actriz que buscaba validación, ni la estrella que debía defenderse de los titulares. Era una mujer de 38 años que había sobrevivido a sí misma y que, por fin, sabía lo que quería. El amor volvió a tocar su puerta de la forma más inesperada. No con promesas de eternidad, ni con gestos grandilocuentes, sino con gestos simples. Una conversación tranquila, una mirada sostenida, una presencia constante. El hombre que entró en su vida no pertenecía a la industria del espectáculo. Era alguien anónimo, con una vida sencilla, pero con una profundidad que la desarmó. No hubo rumores ni portadas. Nadie los fotografió en aeropuertos, ni en alfombras rojas. Fue un amor sin testigos, protegido del ruido. Y quizás por eso funcionó. Megan había aprendido que lo auténtico no necesita ser exhibido. El amor no es una performance, diría más tarde. Es una práctica diaria de calma y respeto. Sus amigos más cercanos notaron el cambio. Ya no hablaba de relaciones intensas ni de almas gemelas. Hablaba de equilibrio. Es la primera vez que la veo en paz, confesó una de sus amigas en una entrevista. Antes amaba como si quisiera salvar al otro. Ahora ama como quien se ha salvado a sí misma. Su pareja no compite con su pasado ni con su fama. La admira sin idolatrarla. Comparten libros, largas caminatas y la crianza de sus hijos. No hay promesas de perfección, solo la honestidad de los días comunes. En una carta privada que más tarde se filtró, Megan escribió: «Por fin entendí que el amor no siempre llega para desbordarte, a veces llega para sostenerte». A los ojos del público, Megan Fox sigue siendo un ícono, pero ella ya no se reconoce en ese reflejo. No vive para encajar en un molde. Su belleza, antes usada como arma y prisión, hoy es simplemente parte de su historia, no su definición. Ha dejado de pedir perdón por ser sensible, por llorar, por equivocarse. Porque el amor verdadero, el que ahora habita en su vida, no exige perfección. Exige presencia. Sus hijos son su prioridad. Habla con ellos del respeto, de la empatía, de cómo la fortaleza no se demuestra gritando, sino cuidando. Su hija menor, nacida en 2025, la inspiró a reconciliarse con el concepto de familia. Ella me enseñó que siempre hay otra oportunidad para amar, incluso cuando crees que todo está perdido. Megan Fox no niega su pasado. Lo abraza. Cada caída, cada error, cada titular la condujo hasta aquí. No reniega de sus cicatrices. Las muestra como recordatorio de que sobrevivir también es una forma de belleza. Hoy, en sus entrevistas, su tono es sereno. No necesita justificar su evolución, ni su silencio. Si alguna vez fue símbolo de deseo, ahora lo es de resiliencia. He amado de todas las formas posibles, dijo en su última aparición pública. Y al final descubrí que el amor más profundo no se siente en el corazón, sino en la paz que deja cuando ya no duele. A los 38 años, Megan Fox no busca finales felices, busca momentos verdaderos. Su vida ya no se mide en éxitos de taquilla ni en seguidores. Se mide en mañanas tranquilas, risas de sus hijos, libros abiertos y una mano que la acompaña sin pretensión. En un mundo que la convirtió en mito, ella eligió ser humana. Y quizá por eso, ahora sí, encontró lo que tanto había anhelado. Un amor sin espectáculo, sin miedo y sin condiciones.
Un amor que no necesita gritar para existir. Porque después de todo, la mujer que un día fue fuego, hoy es luz. La historia de Megan Fox no es solo la de una actriz que conquistó Hollywood. Es la de una mujer que se perdió entre los reflejos de su propia imagen y que, con el tiempo, aprendió a mirarse sin miedo. Pasó por amores que ardieron, por rupturas que la quebraron, por silencios que la obligaron a encontrarse. Y, finalmente, descubrió lo que tanto buscaba, la paz de ser ella misma. A los 38 años, Megan ya no compite con nadie. No intenta demostrar nada. Ama a sus hijos, ama su vida sencilla y, sobre todo, se ama a sí misma. En un mundo donde todo se grita, ella eligió el susurro. En una industria que vive de las apariencias, eligió la verdad. Quizá esa sea la lección más poderosa. Que el amor verdadero no siempre te llega envuelto en glamour ni acompañado de titulares. A veces, el amor verdadero llega cuando, por fin, dejamos de huir de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si tú también crees que nunca es tarde para amar de nuevo, dale like, suscríbete y comenta abajo. Yo también creo en el amor que llega cuando uno ya no lo esperaba. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que detrás de cada estrella hay un corazón que late, que sufre y que, al final, siempre vuelve a amar.